Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio sistemático de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Génesis y en esta ocasión, en este video, vamos a estudiar, a leer y a estudiar los capítulos 38, 39 y 40 del libro de Génesis. Aquí en el capítulo 38 vamos a ver la historia entre Judá y Tamar. Tamar fue la esposa de su primogénito, uno de sus hijos, el primogénito de Judá, que se llamaba Y luego más adelante en el capítulo 39 volvemos a la historia de José, José y la esposa de Potifar, ese incidente que tuvo allí en la casa de Potifar con su esposa. Y finalmente el capítulo 40, José en la cárcel se presenta allí como intérprete de sueños. Así que le invito para que me acompañen a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, dirígenos en nuestro estudio de este día. Permite que tu palabra pueda ser glorificada, que podamos entender cómo te has movido en medio de tu pueblo, de tus hijos, para proteger y bendecir. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les invito para que me acompañen, busquen allí sus Biblias. Hoy voy a utilizar la versión, la Biblia de las Américas de 1997. Biblia de las Américas 1997. Estamos en Génesis 38:1. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Ira. Y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Así que este es el primogénito de Judá, el primer hijo de Judá, con su primera esposa, eh, la hija del cananeo Sua. La tomó y se llegó a ella y concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onam. Aún dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Sela, y fue en Kesid que dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Así que de eso trata este capítulo 38. Ahora, ¿por qué es importante destacar esta historia? Vamos a ver a medida que continuemos leyendo este capítulo. Pero Judá toma mujer para su primogénito, y esta se llamaba Tamar. Pero tenía un problemita y era que era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Eh, Fue un hijo desobediente, fue cruel, fue pecador, fue un rebelde y eventualmente terminó perdiendo la vida. Entonces Judá dijo a Onam: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Así que, aunque se acostaba con ella, pero no tenía planes de que quedara embarazada, de darle hijo. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, que este es el tercero. Am, Después de la muerte de Judá le da a Onán, y luego de que también pierde la vida, entonces le dice: Sela es el tercero, pero todavía no es mayor. Tienes que esperar a que crezca. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Tignat, él y su amigo Ira, Adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: aquí tu suegro sube a Tigná a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaín, que está en el camino de Tignat,
porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. O sea, ella se dio cuenta que pasaban las semanas, los meses, pasó el tiempo, ya Sela estaba grande y pareciera como que no estaban en los planes de Judá entregarle a su hijo Sela, el tercero, para casarse con Tamar. Así que ella se quita sus ropas de viuda y se cubre con un velo. Y dice que se sentó en la entrada de Naín, que está en el camino de Timná. Vamos a ver con qué propósito. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Él respondió, no te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, porque ella tenía un plan que vamos a ver más adelante cuál era. Pero Judá le dice, yo te voy a enviar un cabrito. Y ella dice, bueno, mientras me lo envías, para yo acostarme contigo, dame algo que me garantice que me vas a enviar el cabrito. Bueno, ¿qué quieres? Ella dijo, dame tu sello, dame tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Así que ella rápido quedó embarazada luego de acostarse con Judá. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Quizás Judá pensó, bueno, me robó, se llevó las prendas, no aparece. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no le encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Pues se sabe que ella no se había casado, no estaba casada, pero está embarazada. Significa entonces que cometió fornicación. Entonces Judá dijo, sácala y que sea quemada. Pero noten que él también cometió fornicación porque se acostó sin saber que se estaba acostando con su nuera, con Tamar. eh, pero para él no había fuego, para él no había juicio, para él no había sentencia, para él no había muerte. Pero cuando lo hace otra persona, en este caso Tamar, la nuera, dice, sáquenla, búsquenla y mátenla. Noten cómo somos los seres humanos. Rápido para juzgar y sentenciar y para dar juicio y acusar y condenar, siempre y cuando se trata de otro, no de mí. Porque él debió de decirse, luego de acostarse con ella, con esta mujer que él pensaba que era una ramera, luego de acostarse con ella. Y el problema aquí que Judá pensó es la deshonra, deshonró a mi familia, porque estuvo casada con mi hijo, el primogénito, luego se casó con el segundo y luego le dije que le iba a dar al tercero, aunque él se había olvidado de eso. ¿Eh? Y, 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 am, y se había olvidado de eso y ella dijo, pues este hombre se olvidó, mi suegro se olvidó de darme a su tercer hijo y pues yo me voy a acostar con él. Entonces, pero interesante este versículo aquí, como rápido Judá la acusa y la condena, pero para él no había condenación. Versículo 25. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Ella pidió exactamente estas tres cosas porque estas cosas lo iban a identificar a él. Era como un ADN. Esto es un ADN de Judá.
lo identifican, lo apuntan directamente a él, a Judá. Y Judá los reconoció su sello, reconoció el cordón, reconoció su báculo y dijo, ella es más justa que yo, es decir, más sabia, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela y no volvió a tener más relaciones con ella, no se acostó con ella, porque había sido la esposa de sus hijos, de sus primeros dos hijos, y le había prometido a Sela, pero se libró de la muerte porque fue justa, fue sabia. Eh, tenía un hijo de Judá en su vientre. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Quedó embarazada de mellizos. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo, este salió primero. Sacó la mano y le puso un hilito en la mano. Pero ve aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Así que el que sacó la mano la metió, luego de que la partera le pusiera el hilito, un hilo escarlata, y su hermano fue el que salió. Salió el que no tenía el hilo escarlata. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Zara. ¿Ah? Así que Fares y Zara. Zara fue el que salió, el que sacó la mano primero, le pusieron el hilito y luego la volvió a entrar y salió Fares y luego sale Zara con el hilito escarlata en la mano. Interesante historia esta la de Judá y su nuera Tamar y cómo ella mostró allí sabiduría al actuar de esa manera. Capítulo 39, regresamos a la historia de José. Versículo 1 dice, sigo con la versión Biblia de las Américas del 97. Cuando José fue llevado a Egipto, versículo 1, Potifar, un oficial egipcio, ¿quién era Potifar? Así que recuerden que fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y estos lo llevaron a Egipto y lo vendieron allí y cayó en mano de Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un oficial egipcio de Faraón. Era el capitán de la guardia de Faraón. Este le compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá y el Señor estaba con José. Estaba con José en casa de su papá Jacob y sus hermanos y estaba con José ahora aquí en Egipto. Porque cuando tú eres fiel, donde quiera que tú vayas, donde quiera que te lleven, ya sea a la fuerza o por voluntad propia, si tú eres fiel, Dios está contigo. Así como dice Génesis 39:2, el Señor estaba con José. Tú puedes reclamar y decir, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero sentirte a mi lado. Yo quiero sentir tu presencia. Así que llegó a ser un hombre próspero, José. ¿Por qué? Porque estaba Dios con él y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Se acuerdan? Eh, cuando leemos esto aquí, nos llega un nombre a la mente, el nombre de Jacob, ¿m? Cuando estaba en casa de Labán, que Labán notó que Dios prosperaba todo lo que él tenía, prosperaba su familia, su ganado, su tierra, porque Jacob estaba allí. Dios bendecía a Jacob y bendecía a todos a través de él. Lo mismo se dio cuenta aquí el amo de José, Potifar, se dio cuenta que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia entre sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Así que era prácticamente el segundo en mando allí en la casa de Potifar. Era un amo de casa, era un mayordomo fiel a su amo. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo.
y es que cuando tú eres fiel, donde quiera que tú estés, Dios va a bendecir esa comunidad, ese vecindario, esa empresa, esa compañía, esa iglesia, esas personas, va a bendecirlas a través de ti porque tú eres bendición. Tú estás con Dios, entonces Dios bendice grande y poderosamente. Así que vemos a un José que aunque, dada la circunstancia, aunque fue vendido por sus hermanos, ya no tiene el apoyo y el calor y el amor y la protección de su papá. Ahora está, ahora es esclavo en casa de un capitán del ejército de Faraón, capitán de la guardia. Aún allí, José sigue mostrando su fidelidad a Dios, sigue dando un 100%, sigue manteniendo un espíritu de respeto, de armonía, de paz. Eh, Era un joven de Dios, era un muchacho de Dios. No negó a Dios, no rechazó a Dios, no se enojó, no se molestó con Dios al punto de decir, Dios no existe, Dios me abandonó, yo voy a hacer ahora lo que me da la gana, que esto es muy común hoy en día. Y a lo largo de la historia, personas que pasan por una situación difícil y abandonan sus metas, abandonan a Dios, abandonan sus principios, sus valores, la moral y se entregan a una vida de egoísmo, de indiferencia, son sumergidos en el dolor y eso causa una cadena de emociones, distintas emociones, una mezcla de emociones tanto negativas como positivas. Entonces la persona termina perdiéndose en el camino. Gracias a Dios que eso no sucedió con José. Y el enemigo, acuérdense que el plan del enemigo era matar o contaminar con el pecado al pueblo de Dios para que no naciera el Mesías. Y aquí Satanás estaba porque sus otros hermanos, los 11, estaban, o los 10, sacando a Benjamín, que era el más pequeño, estaban perdidos. Esto, eran asesinos, eran mentirosos, eran ladrones, no eran hombres de Dios como lo era José. Así que el enemigo Satanás estaba allí encima de José, quería contaminar, quería destruir, quería hacerlo caer para avergonzar a Dios ante el universo. Recuerden que somos un espectáculo para el mundo. Así que tanto para los ángeles como para el hombre. Así que todo el universo está mirando a José y cómo va a reaccionar ante las pruebas y la tentación y la circunstancia la que está pasando ahora. Así que, versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Era joven, una figura espléndida, según dice aquí el versículo 6, y era de hermoso parecer. Eso es peligroso. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Se le metió eso en la mente, quería acostarse con José, un muchacho joven, estaba allí en la casa, era de hermoso parecer, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Y José estaba claro con eso. José estaba claro. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Noten que junto con la tentación, Dios dice en las escrituras, Dios promete darnos la salida. Así que junto con esta tentación vino la salida, pero José pudo triunfar y encontrar la salida a este problema, a esta tentación, porque se enfocó en lo correcto, se enfocó en la solución, se enfocó en Dios y pensó también en su amo, dijo, tú eres la esposa de mi amo y él no me ha rehusado nada excepto a ti, porque tú eres su mujer. Dice versículo 10 que ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí adentro. Ese día estaban los dos solos. Todo Potifar estaba afuera, todos los demás
que servían, los que estaban allí en la casa viviendo o sirviendo, no estaban allí, estaban ellos dos solos. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Llega un punto en el que tú tienes que huir físicamente, apartarte del lugar porque tú sientes que el enemigo te va a destruir si tú permaneces allí. Y nuevamente José se enfoca en la salida, se enfoca en la solución, mira la puerta, no se enfoca en la mujer que está allí desnuda o semidesnuda, quizás una mujer, la esposa de Potifar, una mujer también de hermoso semblante, no se enfoca en lo que podría hacer con ella, en acostarse, el placer, sino que se enfoca en la salida a la tentación y sale allí huyendo afuera y le deja la ropa o la capa o la ropa que tenía en manos de la esposa de Potifar. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Mentira, ¿eh? Cuánta mentira aquí. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Muchas personas que son asesinos, ladrones, criminales, que presentan un falso testimonio, acusan a otros o se declaran inocentes sabiendo que son culpables, que los que planificaron lo mal hecho fueron ellos. Imitando así a Satanás, porque Satanás es el padre de mentiras. Jesús dijo, el padre de mentiras. Y aquí está imitando a su padre, a Satanás, está mintiendo. Y mucha gente a lo largo de la historia ha hecho lo mismo que hizo la esposa de Potifar, presentar un falso testimonio y de esta manera quebrantar el mandamiento, el noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, falso testimonio contra tu prójimo. La mentira, la escritura dice que Dios detesta la mentira. Dice el versículo 16, y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Eso está indirectamente culpando a Potifar. O fuiste tú que lo traíste y está culpando directamente a José. Él intentó burlarse de mí, intentó violarme, intentó acosarme sexualmente y de esa manera es un insulto, es una burla para esta casa y para mí que soy tu esposa. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera, y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, que su mujer le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Se encendió su ira, se llenó de enojo en ese momento. Ustedes verán que más adelante y se cree cuando estudiamos a profundidad esta historia, que Potifar eventualmente analizó bien las cosas y se dio cuenta, no creo que José haya hecho esto, porque yo conozco a mi esposa y conozco a José y sé cómo son cada uno. Versículo 20 dice, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar en donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y era que donde José iba, ya sea la casa de Potifar o en la cárcel, encontraba gracia ante las personas porque Dios estaba con él. Otra de las razones por las que Potifar no creyó 100% lo que le había dicho su esposa es que si él realmente hubiera creído que José realmente estaba planificando o intentó hacerle daño o abusar de su esposa, lo hubiera mandado a matar fácilmente. Pero en vez de eso, tenía que hacer algo, ¿verdad? Porque no podía dejar ese caso así
y que las personas se enteraran de que la esposa acusaba a José de que intentó hacerle daño y él no hacer nada. Tenía que hacer algo, así que mandó a José a la cárcel, pero allí en la cárcel Dios le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Tú puedes reclamar esta promesa. Tú puedes decir, Señor, todo lo que yo haga que pueda ser prosperado por ti. Pongo este negocio en tus manos, pongo mi trabajo en tus manos, este proyecto, esta mente, este plan, a mi familia, a mis finanzas, a mi salud, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, a mi esposa. Señor, lo pongo en tus manos, hazlo prosperar. Es el versículo más importante aquí, Génesis 39, versículo 23. Dios también puede hacerte prosperar. Cuando brincamos el capítulo 40, continuamos con la Biblia de las Américas de 97. Ahora vemos a un José en la cárcel que está supervisando. Dice versículo 1, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, el faraón. Estaba allí entonces el copero y el panadero. Noten que allí en Egipto habían diferentes cárceles, diferentes niveles. Estaba la cárcel de la gente común, de la gente común y corriente. Y estaba otra cárcel que era donde terminaban la gente más importante, o la gente que tenía algún tipo de contacto con los líderes principales, ya sea el faraón o Potifar, que era el capitán del ejército, de la guardia. Así que José no terminó en una cárcel común y corriente, sino que terminó en la cárcel donde estaban estas gentes importantes, porque era número uno en casa de Potifar. Se había convertido, aunque era un esclavo, pero su fama corrió y se había convertido en alguien importante por causa de Potifar. Entonces, cuando el copero y el panadero del rey de Egipto, de Faraón, caen presos porque ofendieron de alguna manera a Faraón, terminan entonces siendo compañeros en la cárcel con José, y José estaba al control de todos los presos. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. ¿Están viendo? La casa, bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se los asignó a José, y él le servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, y cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó. Aquí estaban decaídos, estaban pensativos, estaban así como oídos. Y José le preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos les respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Así que cuando ellos se levantaron, se contaron el sueño que tenían, quizás se lo comentaron a otras personas y nadie sabía cómo interpretarlo. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Ya José tenía experiencia con los sueños, pero tenía experiencia recibiendo sueños, pero no sabía interpretar sueños. Cuando era más joven, estaba en la casa de su padre, de Israel, y con sus demás hermanos, pues él solo les contaba el sueño, pero no conocía la interpretación. Ahora va a escuchar dos sueños distintos, y Dios, al él reconocer ahora a Dios, dice, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Ahora entonces empieza a recibir una madurez y un crecimiento en cuanto a lo que es interpretación. Cuando tú reconoces a Dios y pones a Dios en primer lugar, su palabra, su voluntad, y te humillas, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir.
Versículo 9. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño aquí había una vid delante de mí. Y en la vid había tres sarmientos. Y al brotar sus yemas, aparecieron las flores y produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del Faraón y puse la copa en la mano del Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. José le dijo, este es el significado, esta es la interpretación. Esos tres sarmientos que viste significan que son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará su cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero, jefe de los coperos. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y que me saques de esta casa, o sea, de la cárcel. Interesante, muy sabio. José dijo, mira, el Señor ha interpretado tu sueño, yo te lo he declarado, yo te lo he presentado. Cuando eso suceda, no es si eso sucede, no, no, es cuando eso suceda. Acuérdate de mí, por lo menos mencióname allí ante el faraón, porque tú vas a tener acceso, cosa que no tenía José. Y el copero, aunque en este momento no tenía acceso al faraón porque estaba preso, pero dentro de 3 días regresaría ese acceso. Y al tener acceso a Faraón va a poder hablarle y por eso José le presenta su caso. Versículo 15, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Versículo 16, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, las 3 cestas son 3 días. Así que ahora dice al copero, mira, perdón, al panadero, esas 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, y yo me imagino al panadero entusiasmado, ¿qué va a pasar en 3 días? Lo mismo que le va a pasar al copero. Faraón va a restituir mi cargo y voy a salir libre. Pero José dice, Faraón te quitará la cabeza sobre ti y te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Uf, muy distinta la interpretación y el final del panadero en comparación con el copero. Pero así es. Y sucedió que al tercer día, y yo me imagino la reacción del panadero, tú eres un mentiroso, ¿cómo te atreves? Eso no va a pasar. Yo no sé realmente cómo, yo solo estoy aquí imaginando, pero sin duda el copero tuvo una reacción positiva, tuvo esperanza, pero el panadero una reacción negativa, o enojo o tristeza. Y sucedió, dice el versículo 20, que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, de paso, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y este puso la cabeza en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos, ¿qué pasó? No se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y algunos dirán, pero ¿cómo es posible que el copero se haya olvidado? El jefe de los coperos se haya olvidado de José. Eso es tan reciente, tan impactante esa historia. Es que Dios lo quitó de su mente. Dios lo borró a José de su mente, de la mente del copero, porque todavía no era tiempo, todavía no era momento de José ser restaurado y quedar libre. Todo a su tiempo, todo en la agenda de Dios y no en la tuya ni en la mía. Interesante historia. Estos capítulos que hemos leído, 38, 39 y 40, cómo Dios eh, se presenta allí en la vida de José para bendecir y bendecir a otros a través de él.
para proteger y para guardar y para liberar de todo mal. Dios tiene un plan y una agenda para ti, planes de paz, Jeremías 29:11, planes de bien y no de mal para darnos un futuro, para ti, para tu familia. Oramos, amante de Dios y Padre, gracias porque te manifestaste allí en Egipto, estando allí José en casa de Potifar como un esclavo, como un siervo, opreso, pero encontró eh, gracia ante los ojos de todas estas personas porque tú estabas con él. De igual manera, Señor, queremos tu presencia en medio nuestro. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén.